Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a levantar el telón, vamos a espiar un poco detrás de las cámaras, vamos a meternos de lleno en el universo de un hombre que ha robado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Sí, lo has oído bien, hoy vamos a hablar de Can, pero no desde una perspectiva de chisme superficial, sino desde un lugar de curiosidad genuina, de esas preguntas que todas, o casi todas, hemos tenido alguna vez en la mente, esas cosas que siempre quisimos saber sobre él. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que derrite, de esos ojos que hipnotizan, de esa energía arrolladora? Vamos a explorar esas preguntas que muchas veces nos guardamos, esas curiosidades que nos hacen seguirlo en redes sociales, que nos hacen maratonear sus series y que, admitámoslo, nos hacen suspirar. Y lo mejor de todo es que vamos a hacerlo juntos, como una charla entre amigos, sin formalidades ni poses, solo compartiendo una fascinación común. Así que si eres de las que se ha preguntado alguna vez qué piensa Can de su fama, cuáles son sus verdaderos miedos, cómo se maneja en el amor, o simplemente quieres conocer un poco más de su lado más humano, este es tu lugar. Pero antes de que empecemos a desgranar los secretos de este galán turco, quiero recordarles que este canal es una comunidad donde la curiosidad es bienvenida, donde las preguntas no tienen respuesta incorrecta, y donde todos podemos aprender y compartir. Así que si aún no eres parte de esta familia, te invito a que le des al botón de suscribirse y a que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te prometo que la vas a pasar genial. Ahora sí, con todo listo y la emoción a flor de piel, vamos a empezar. Y bien, ¿por dónde empezamos? Creo que una de las cosas que más nos intriga de Can es esa imagen de hombre seguro de sí mismo, de tipo que lo tiene todo controlado. Pero, ¿será realmente así? ¿Es Can un superhéroe sin vulnerabilidades o hay un ser humano detrás de esa fachada? Pues lo primero que quiero que sepas es que, como todos, Can tiene sus momentos de duda, sus días malos, esos en los que hasta el más fuerte necesita un respiro. Por más que lo veamos conquistando escenarios y rodajes, Can también experimenta el peso de las expectativas, la presión de la fama y el cansancio de las largas jornadas de trabajo. No es un robot, no es una figura de cartón, es una persona real, con sus propias luchas y sus propias victorias. Una pregunta que siempre flota en el aire es, ¿cómo maneja Can la fama? Porque pasar de ser un actor emergente a un ídolo de masas en tan poco tiempo, tiene que ser abrumador. Y sí, lo es. Can ha hablado en varias ocasiones de cómo la fama lo tomó por sorpresa, de lo difícil que fue al principio adaptarse a tanta atención, a tanto escrutinio. No es fácil que cada paso que des sea analizado con lupa, que cada palabra que diga sea interpretada de 1000 maneras diferentes. Ha tenido que aprender a lidiar con los paparazzi, con los rumores, con las críticas, y créanme, eso no es nada sencillo. Pero a pesar de los desafíos, Can ha logrado mantener los pies en la tierra. Ha sabido rodearse de un círculo de personas que lo quieren por quien es, no por su fama, y ha encontrado en el deporte y en la meditación, algunas de las herramientas para mantener la calma en medio de la tormenta. Y hablando de herramientas, otra cosa que siempre nos preguntamos es, ¿cómo es Can en el amor? Ah, el amor, ese tema que siempre nos apasiona. Can ha sido muy reservado con su vida sentimental, y eso, como es natural, ha dado pie a un sinfín de especulaciones. Hemos visto fotos, hemos leído rumores, hemos soñado con él, pero lo que realmente importa es cómo vive él el amor. Y lo que sabemos por algunas entrevistas y por algunas de sus declaraciones, es que Can es un hombre romántico, un hombre que valora la conexión emocional, la complicidad y la sinceridad. No le gustan las superficialidades, no le gustan los juegos. Busca una compañera que lo entienda, que lo apoye, que comparta sus sueños y que también tenga sus propios proyectos. No es un príncipe azul buscando a una princesa de cuento de hadas, es un hombre buscando a una mujer real con la que construir una relación basada en el respeto y en la admiración mutua. Y sí, chicas, de eso nos da esperanza a todas. Siguiendo con las preguntas más personales, otra inquietud común es, ¿qué le asusta a Can? Porque, como les dije al principio, hasta los más valientes tienen sus miedos. Y Can no es una excepción. Él mismo ha confesado que le asusta la pérdida, perder a sus seres queridos, perder el sentido de su propósito, perderse a sí mismo en el torbellino de la fama. Le asusta la soledad, le asusta el fracaso, le asusta no estar a la altura de las expectativas. Son miedos muy humanos, muy reales, que nos muestran su lado vulnerable, su lado sensible, ese que no siempre se ve en las portadas de revistas.
Y creo que es importante reconocerlo porque nos recuerda que incluso nuestros ídolos, los que admiramos y los que idealizamos, también son humanos, también experimentan las mismas emociones que nosotros. Vamos a indagar un poco más en su día a día. ¿Cómo es un día normal en la vida de Can Yaman? Claro, los días de rodaje son maratónicos, con largas jornadas de trabajo, ensayos, grabaciones, entrevistas, pero ¿qué hace cuando no está en el foco de los reflectores? Pues Can es un hombre activo, un amante del deporte. Le encanta ir al gimnasio, practicar boxeo, salir a correr. El ejercicio es su válvula de escape, su manera de liberar tensiones, de recargar energías y de mantenerse en forma, tanto física como mentalmente. Además del deporte, a Can le gusta pasar tiempo con su familia y con sus amigos, desconectar de las redes sociales, leer, aprender cosas nuevas y, por supuesto, pasar tiempo con sus mascotas. Sí, Can es un amante de los animales, y tiene varios perros a los que adora. Esos momentos de tranquilidad, esos momentos de desconexión son fundamentales para él, son los que le permiten recargar las pilas y volver al trabajo con la misma energía y la misma pasión de siempre. Otro tema que me parece relevante es la relación de Can con sus fans. Porque seamos sinceras, las fans de Can Yaman son legión, son un ejército de admiradoras que lo siguen por todo el mundo, que lo apoyan incondicionalmente y que lo hacen sentir amado. Y Can lo sabe, Can es consciente del cariño que recibe y, en la medida de lo posible, trata de corresponder a ese cariño. Encuentra tiempo para interactuar con sus fans en redes sociales, agradece sus mensajes, se toma fotos con ellas cuando las ve en la calle, y en ocasiones, incluso organiza eventos para compartir un rato con las personas que lo apoyan. La relación entre Can y sus fans es un ejemplo de respeto, de admiración mutua y de cariño sincero. Y eso, creo, es algo muy bonito. Una pregunta que creo que muchas se hacen es, ¿qué lo inspira? ¿De dónde saca Can esa energía arrolladora que lo caracteriza? Pues la inspiración de Can viene de muchos lugares. Viene de su pasión por la actuación, de su compromiso con su trabajo, de su deseo de superarse a sí mismo, de su amor por el arte, de su admiración por las personas que lo rodean. Se inspira en las historias que cuenta, en los personajes que interpreta, en los retos que enfrenta. Se inspira en la vida misma, en sus experiencias, en sus emociones, en sus sueños. Y creo que esa capacidad de encontrar inspiración en todo lo que lo rodea es una de las claves de su éxito. Vamos a hablar un poco de su futuro, ¿qué planes tiene Can? Porque, claro, después de haber conquistado la televisión turca, después de haberse convertido en un ídolo de masas en todo el mundo, ¿qué sigue? Pues Can tiene muchos planes, muchos proyectos, muchas ideas en mente. Quiere seguir actuando, quiere seguir creciendo como actor, quiere seguir explorando nuevos géneros, quiere trabajar en diferentes países, quiere contar historias que inspiren y que emocionen. También quiere dedicarse a proyectos benéficos, quiere utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y por supuesto quiere seguir aprendiendo, quiere seguir creciendo como persona. Can es un hombre ambicioso, un hombre que no se conforma, un hombre que siempre está buscando nuevos horizontes. Otra curiosidad que seguramente tienen es, ¿cuál es el mayor desafío que ha enfrentado Can? Porque todos tenemos momentos difíciles, momentos en los que nos sentimos superados por las circunstancias, momentos en los que pensamos que no vamos a poder seguir adelante. Y Can no es una excepción. Él mismo ha hablado de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, de los momentos en los que ha dudado de sí mismo, de los momentos en los que ha tenido que luchar contra la adversidad. Pero lo más importante es que Can nunca se ha rendido, que siempre ha encontrado la fuerza para seguir adelante, para superar sus miedos, para aprender de sus errores, para levantarse después de cada caída. Y creo que esa resiliencia, esa capacidad de seguir luchando a pesar de las dificultades, es una de las cualidades que lo hacen aún más admirable. Y para cerrar con las preguntas más personales, vamos a hablar de algo que creo que a todas nos interesa. ¿Qué tipo de mujer le atrae a Can? Porque claro, después de analizarlo tanto, queremos saber qué es lo que busca en una compañera. Pues como les dije al principio, Can busca una mujer real, una mujer que sea auténtica, que sea segura de sí misma, que sea inteligente, que tenga sentido del humor, que comparta sus valores, que lo entienda, que lo apoye, que lo admire. No busca una mujer perfecta, busca una mujer que lo complemente, una mujer con la que pueda compartir la vida, los sueños, las alegrías, las tristezas, los retos. Y creo que es así. Sinceridad, esa sencillez en sus expectativas, es una de las cosas que lo hacen aún más atractivo.
Ahora, vamos a desvelar algunos secretos menos conocidos, esos detalles que quizás no has escuchado en ninguna otra parte. Por ejemplo, ¿sabías que Khan es un apasionado de la música? Le encanta escuchar música de diferentes géneros, y tiene una gran colección de discos de vinilo. También le encanta cocinar, y de vez en cuando sorprende a sus amigos con algún plato especial. Es un gran lector, y le gusta leer libros de diferentes géneros, desde novelas hasta ensayos filosóficos. Y aunque parezca increíble, también es un aficionado a los videojuegos. Sí, Khan también se relaja jugando a la consola. Estos pequeños detalles nos muestran un lado diferente de Khan, un lado más cercano, más humano, un lado que no siempre vemos en la pantalla. Otro secreto que quizás no conocías es que Khan es un perfeccionista, un hombre que se exige mucho a sí mismo, que siempre está buscando la excelencia en todo lo que hace. Se prepara a conciencia para cada personaje, se estudia cada guión al detalle, se entrega por completo a su trabajo. Es un hombre muy disciplinado, un hombre que no deja nada al azar, un hombre que se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí. Y creo que ese perfeccionismo, esa dedicación, esa pasión por su trabajo, es una de las claves de su éxito. Otro dato curioso es que Khan es un hombre muy sensible, un hombre que se conmueve con facilidad, un hombre que le duele el sufrimiento ajeno. Le preocupan los problemas sociales y, en la medida de lo posible, trata de utilizar su influencia para ayudar a los demás, para generar un cambio positivo en el mundo. Es un hombre solidario, un hombre que tiene un gran corazón, un hombre que se preocupa por las personas que lo rodean. Y creo que esa sensibilidad, esa empatía, es una de las cualidades que lo hacen aún más admirable. Ahora, para terminar esta charla, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos descubierto. Hemos visto que Khan es un hombre real, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus sueños, con sus momentos de duda y sus momentos de gloria. Hemos visto que es un hombre apasionado, un hombre entregado, un hombre que se esfuerza al máximo para dar lo mejor de sí. Hemos visto que es un hombre sensible, un hombre solidario, un hombre que se preocupa por los demás. Hemos visto que es un hombre que, a pesar de su fama, ha logrado mantener los pies en la tierra, ha sabido rodearse de las personas que lo quieren por quien es, y ha encontrado en el deporte y en la meditación algunas de las herramientas para mantener la calma en medio de la tormenta. En resumen, hemos visto que Khan es mucho más que un rostro bonito, que un cuerpo escultural, que un ídolo de masas. Es un hombre con una gran alma, un hombre con una gran personalidad, un hombre con un gran corazón. Y bien, hemos llegado al final de nuestro viaje por el universo de Khan Yaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla, que hayan descubierto algunos secretos que no conocían, y que hayan aprendido algo nuevo sobre este hombre que tanto admiramos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su interés, por sus preguntas, por sus comentarios. Su apoyo es lo que hace posible que este canal siga creciendo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otras preguntas tienen sobre Khan? ¿Qué otros temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, estaré encantada de leerlos y de responderlos. Recuerden que este canal es una comunidad, y que su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir este contenido con aquellos que también sienten fascinación por el universo de Khan Yaman. Y recuerden, la curiosidad es una de las grandes herramientas del conocimiento, y explorar juntos es siempre mucho más divertido. Muchas gracias una vez más, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.